Wow, pues vamos a terminar hoy el estudio de COVID, de COVID-19. Ya es la cuarta parte y estaba reflexionando mientras hacía el final del estudio que cuando mis hijos comen algo que es delicioso, dejan lo más rico y lo más sustancioso para el final. Pero esto yo lo aprendí porque una vez uno de ellos no terminaba de comer y en su plato había un montoncito de algo. Creo que era tocino o algo así. Entonces me acerqué, lo tomé y lo comí ante la mirada perpleja de mi hijo, así de que apenas pudo decir como algo así como y ni siquiera una palabra salió. Pero allá estaba mi ayuda idónea, que interpretó correctamente lo que pasó y me dijo, es que dejan lo mejor para el final. Entonces, hoy que vamos a ver el estudio, el finalizar el estudio del COVID, creo yo que quedó lo mejor para el final. Y a pesar de que ha sido de mucha edificación ver cómo Dios obra y trabaja en medio de desastres, en medio de enfermedades, hay un mensaje dentro de todo esto que pasa en el mundo mucho más grande que nosotros tenemos que estar pendientes, conscientes, con el mensaje guardado en el corazón. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra vida cristiana y de cuál es nuestra esperanza. Todos los cristianos esperamos algo. El punto es qué esperamos, qué es exactamente lo que esperamos. Y lo digo con suma preocupación porque he escuchado, he visto en redes sociales o de repente me comparten información en grupos o me las mandan como mensajes de difusión de que hay un cierto mensaje que está perdido dentro de todo esto o no sabemos cómo enfocar muchas veces lo que Dios tiene que decirnos al respecto. Entonces hoy vamos a ver dos puntos muy sencillitos, pero vamos a recorrer la escritura casi de principio a fin. Vamos a ver muchos versículos, entonces esténse preparados para buscarle rápidamente. Los dos puntos que vamos a ver es qué esperamos y cómo esperamos. Así que el primer pasaje que vamos a ver hoy es Juan 14, 2 y 3, versículos 2 y 3. Vayan a sus Biblias. Voy a dar tiempo de que busquen los pasajes en sus Biblias porque es importante que me acompañen en la lectura, que ustedes vean lo que dice el pasaje, que lo subrayen, que le pongan anotaciones, que lo disfruten, porque realmente pues es muy motivante. Estos pasajes que vamos a ver hoy tienen que llenarnos de mucha alegría, de mucho ánimo y de mucha esperanza, como dice ahí el inicio, ¿no? La espera. Estas son palabras del Señor Jesús y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan 14, 2 y 3. Creo que levantó la mano Emilio. Emilio, ¿ibas a decir algo? No, bro, perdón. Ah, Apreté ok, por equivocación. no, no te preocupes. Hola, Sofi, ya te pudiste conectar, veo, ¿verdad? Sí, ya pude, ya Ah, justo. qué bueno, excelente, bienvenida. Bueno, Saludos a todos. entonces en sus Biblias ven este pasaje que dice Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre. O sea, está hablando Jesús, el Señor Jesús. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí el Señor le está hablando a los suyos. En el contexto, en el contexto de la carta, el Señor le está hablando a sus discípulos. Él ya había anunciado la traición de Judas, ya le había avisado a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Él ya les dijo, voy a morir,
Más adelante del pasaje les dice, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, pero lo hermoso de esto es que dice, prepararé. Voy a prepararles un lugar. El texto sigue y dice, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré. Ese y si me fuere no es condicional de que si me fuere o que esté dudando en irse, no. Este si me fuere es con certeza. Es como cuando dice de cierto os digo, esa es la misma palabra. Lo que quiere decir acá es que es una realidad que Él se va a ir y nos va a preparar lugar y dice, vendré otra vez. Ese vendré que ustedes ven ahí, vamos a ver si puedo subrayarlo porque no tengo mi plumita. Este vendré, ahí apareció en sus pantallas subrayado en rojo, no es futuro en el original. En el original, en el griego, dice vengo. Vengo, pero no es que esté mal traducido, quiero ser enfático también en este sentido, sino que Jesús dice vengo. Es como cuando tú dices ahora vengo. Es un presente con idea de futuro. Vengo. Este vengo da una idea de que es inminente. Por eso dice, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo. Y este tomaré, me encanta este tomaré porque esta palabra significa recoger. Por ejemplo, cuando José toma al niño Jesús y lo lleva, le dice, toma al niño, es recoge al niño, se recoge, lo toma para él y vámonos. En Lucas, por ejemplo, cuando el Señor toma a Pedro, Juan y Jacobo y dice, tomó a Pedro, Juan y Jacobo para llevarlos al monte de la transfiguración, los tomó, o sea, les llamó, los abrazó a lo mejor o los llamó muy cerca de él, los tomó para él y se los llevó con él. Entonces, este tomaré es muy hermoso y dice, os tomaré a mí mismo. Quiere decir, vengo y los tomaré para mí, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces vemos cómo este vengo es inminente. La palabra inminente significa algo que está a punto de suceder en cualquier momento, que sucederá cuando menos te lo imaginas. Puede ser ahora mismo, puede ser en la mañana, mientras lavas trastes o mientras lavabas trastes, puede ser mientras estoy hablando ahorita, puede ser en la noche. Es inminente. Y esto aplica para nosotros, porque Jesús le está hablando a los suyos. Ahorita vamos a ver otras partes de la Escritura para darle fortaleza a esto que estoy diciendo, pero es importante que veamos que es una realidad que dice el Señor, vengo. Tan es una realidad que nos vamos al último libro de la Biblia. Vayan a Apocalipsis 22:20. Voy a dar tiempo que lo busquen. Es el último libro, ese lo deben encontrar muy rápido. En Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Se dan cuenta qué es lo que les decía? Vengo en breve. Este vengo es la misma palabra, la mismita palabra del versículo anterior. Vengo en breve. La Biblia prácticamente termina así. Vengo en breve. ¿Y quién no quiere estar al lado del Señor? ¿Y quién no quiere irse a la casa del Padre? Recordemos que este boleto es gratis. Cristo murió por nuestros pecados. Él subió al cielo y un día vendrá por los suyos. Pero todos aquellos que creyeron en Él, todos aquellos que confiaron en Él, que pusieron su confianza en Él, que se arrepintieron de sus pecados, se los llevará a la casa del Padre. En los primeros años de la iglesia esto estaba muy, muy presente. Por ahí Pablo en una de sus epístolas usa una palabra, esta palabra se llama, o es la palabra Maranata, que significa el Señor viene. Esta palabra de Maranata lo usaban los primeros cristianos, los cristianos primitivos, y la usaban en lugar de buenos días.
de buenas tardes, de buenas noches o de hola, ¿cómo estás? Tú veías a un hermano cristiano y lo que le decías no era buenos días. Le decías, el Señor viene, ¿eh? El Señor viene. Y te despedías de él y lo que decías para despedirte es, el Señor viene, ¿eh? Nos vemos. Es, es, es hermoso tener esto en mente. No debimos perderlo nunca, pero lo perdimos. ¿Por qué digo lo perdimos? Porque no estamos hablando de eso. No estamos hablando de la venida del Señor. Hablamos de muchísimas cosas del mundo, de muchísimas cosas que nos preocupan. Es más, hablamos de otras partes de la Escritura que nos preocupan más. Entre comillas lo digo, y ahorita les voy a decir por qué. Pero no hablamos de esto. Pablo le escribió una carta a los tesalonicenses y ellos lo entendieron así, como les estoy diciendo, esta inminencia. ¿A qué se refiere esta inminencia de la venida de Jesús por los suyos? Vayan a sus Biblias, por favor, a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. También voy a dar tiempo que lo busquen. Bueno, espero que ya lo hayan buscado. Dice la Biblia así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a desglosar un poquito más el pasaje, pero subraya una palabra, arrebatados. Y el título que ustedes ven en la parte de arriba en sus pantallas dice harpazo. Esa palabra de harpazo es la misma palabra de arrebatados que ustedes ven ahí, marcadita en rojo. ¿Por qué es muy importante esta palabra? Todos los evangélicos, todos los cristianos evangélicos coinciden en que el rapto es bíblicamente correcto. Los teólogos decidieron ponerle rapto, pero rapto podría prestarse a muchas cosas, sobre todo en nuestro mundo de delincuencia. Podemos llamarle así, pero la palabra correcta es harpazo o arrebatamiento. Esa es la palabra bíblica. Pero si ustedes escuchan rapto, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿a qué se refiere este arrebatamiento? ¿A qué se refiere que la iglesia de Cristo será arrebatada? Muy interesante. Vamos a ver la palabra, cómo se usa la palabra en diferentes partes de la Escritura para que entendamos a qué se refiere. Esta palabra se usa en Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Ahí van a empezar ustedes a poner sus propias referencias. No creo que en todas las Biblias vengan las referencias de todos los versículos. No estoy seguro. Entonces, pueden ustedes ir armando sus referencias. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes vayan a Tesalonicenses, en Tesalonicenses pueden anotar los pasajes que se refieren a esa palabra y el día de mañana que estudien, o el próximo año, o en 10, o la próxima semana, que abran su Biblia, vayan a esos pasajes a los que les refiero para que entiendan cómo se usa esta palabra.
Bueno, en Juan 10 dice, está hablando el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esta es la hermosa promesa que tenemos de vida eterna y perdón de pecados en Cristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, nadie las puede arrancar, nadie puede llegar, Satanás no puede llegar y tomar algo que ya es de Cristo. Y esta es la seguridad de nuestra salvación. Como ovejas del Señor, si de verdad le has entregado tu vida a Cristo, Dios te tiene en su mano. Y en las manos de Dios, nada ni nadie te puede arrebatar. Nada. Es una seguridad hermosa. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar otra vez de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y vemos claramente que es la deidad de Jesús. ¿Por qué nadie la puede arrebatar de su mano? Porque Jesús es Dios. No hay forma de que alguien la pueda arrebatar a esa oveja de su mano. Entonces, esta es una forma de cómo vemos nosotros arrebatar. Muy probablemente hable de arrebatar también porque una de los pasajes, por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la parábola del sembrador, cuando hay un tipo de semilla que es, cuando dice viene el malo y la arrebata, también es la misma palabra. El malo es Satanás, que arranca, ¿no?, la palabra de Dios de los corazones que no han tenido esa buena tierra. Vamos a ver otra sección de la Biblia, es Hechos 8, donde podemos ver ya un poquito más a profundidad a qué se refiere. Vimos la palabra arrebatar ahorita en Juan 10 y ahora la vamos a ver arrebatar, pero en el sentido de cómo Dios usa la palabra arrebatar. Hechos 8, 39 y 40, pero vamos a empezar desde el 26. Hechos 8, 26. Dice así, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Aquí lo que quiero que veamos es, él recibe el mensaje del ángel, le dice, te tienes que ir por este camino al desierto. Él se levanta y va caminando. Va a la misión caminando. Ahí se encuentra, pueden leerlo ya en casa con más tranquilidad. Les digo, van a disfrutar mucho todos estos pasajes. Se encuentra con el eunuco, él le enseña la palabra de Dios, le muestra el camino a Cristo. El eunuco, se bautiza, se vuelve cristiano. Y dice después, ya para terminar en el 39, cuando subieron del agua, o sea, se acababa de bautizar, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y esta es la parte que yo quiero que vean, por eso la subrayé en rojo. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y dices, a ver, espérate, así, ¿la arrancó? ¿Cómo? O sea, ¿la arrebató? Miren qué sigue. Y el eunuco no le dio más. Pasó algo muy raro, si lo quieres ver así, para nosotros, para Dios, todo es posible. Pero el eunuco lo veía y después no lo vio. ¡Pum! Ya, así, el Espíritu arrebató a Felipe una vez que su misión hubo terminado. Y siguió gozoso su camino, el eunuco. Pero Felipe se encontró en Azoto. Se encontró también es muy importante. Quiere decir que se halló. Felipe, ¿cómo te puedes hallar tú mismo? O sea, esa es la parte que quiero que vean. Tú no te puedes hallar tú mismo. Bueno, sí, él se halló porque dijo, ¿dónde estoy? Ah, sí, ok. Estoy en Azoto. Pero ve qué hace Felipe. Y pasando así con toda naturalidad, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.
¿Cómo fue? No lo sé, la Biblia no lo relata, no satisface esas curiosidades que de repente como humanos y pecadores podemos tener. No nos dice, pero lo que dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Vamos a ver un ejemplo más. Pablo. Este Pablo lo vimos la semana pasada, leímos 2 Corintios 12. Ahora es momento de entrar a esa primera parte que leímos la semana pasada. En esta primera parte, en 2 Corintios 12, versículos 1 y 2, Pablo está narrando lo que le pasó. Acuérdense que él está presentando una defensa en esa carta a su apostolado que está siendo atacado. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, pues no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Arrebatado. En todas las demás referencias de la Biblia, al igual que en esta, cuando alguien es arrebatado, no lo espera. Es algo que lo toma por sorpresa. Normalmente es en contra de su voluntad, es decir, a lo mejor estarás haciendo algo y ¡boom! Vámonos. Pero es muy interesante ver que sucederá en cualquier momento. Este arrebatamiento es algo que no tendrá señales. Y esa es la palabra que ahorita vamos a desglosar también. Y el punto que vamos a desglosar también. Vamos a regresar al texto para disfrutar el 1 Tesalonicenses 4. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es un eufemismo, o sea, es una forma bonita de decir, de hablar de los que ya murieron. Y Pablo está diciendo, no ignoren acerca de los que ya murieron. A veces decirlo puede ser muy duro para esa cultura y para nuestra cultura también. Entonces, él usa la palabra de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y va a decir Pablo cuál es. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es el Evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es una promesa de resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vean el optimismo de Pablo, o sea, primero optimismo y luego ves la inminencia. Estamos hablando que el arrebatamiento sucederá en cualquier momento. El Señor en cualquier momento vendrá por los suyos, vendrá por la iglesia, nadie lo esperará, se lo llevará. Este momento tan inminente es que Pablo creía que él iba a estar vivo cuando pasara eso. Y dice, nosotros que vivimos. ¿Se dan cuenta? O sea, él dice, nosotros que vivimos cuando venga el Señor, él ya está haciendo planes. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, tan importantes son ellos como nosotros. Es más, casi van primero ellos que nosotros, los que ya durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está. A mí me encanta disfrutar este pasaje porque el solo hecho de imaginármelo es cómo sería, creo que rebasa toda mi... Se me vuela la cabeza de imaginarme y de pensar lo bonito que puede ser y de cómo nosotros tendríamos que estar viviendo pensando, Maranata, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, y en nuestra cabeza en cualquier momento, porque independientemente de lo que estés haciendo ahorita con tu vida o con tus cosas o cómo
estés viviendo, el Señor viene y eso es un hecho y es inminente. Dice, juntamente con ellos. ¿Quiénes con ellos? Lo puse en azul en su pantalla. Podemos ver primero los que duermen, nosotros que vivimos, juntamente con ellos, es decir, todos nosotros. ¿Qué dice aquí? Todos aquellos que depositaron su confianza en Cristo, todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y que dijeron, el Señor Jesucristo es mi Señor y voy a renunciar a todo y voy a servirle porque es mi Señor. Todos ellos, juntamente en las nubes, se irán a recibir al Señor, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, para esas moradas que el Señor Jesús preparó. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y cómo no nos vamos a alentar los unos a los otros si podemos abrir nuestra Biblia y empezar primero con el principio, valga la redundancia? Si tú vas a compartir esto a alguien que no es cristiano, tienes que compartir el Evangelio primero. Hay que informarle que Jesús murió y resucitó. En el versículo 12, 13, los primeros. Y gracias a esa fe que ponemos en Él es que podemos tener esa esperanza. Y una vez que depositas tu fe en Él, entonces, ¿cómo no vas a estar animado, no? ¿Cómo no vas a estar contento de ver lo que nos espera? Pero bueno, seguimos. Vemos el resumen de lo que hemos estado viendo entonces, de nuestra definición del por qué el COVID. Y ahí dice, Dios siendo el Rey del universo, en su inmensa sabiduría, santidad, bondad, justicia y amor, ha permitido que el coronavirus exista, porque su propósito es que los incrédulos se arrepientan de sus pecados, eso ya lo vimos, porque quiere que corrijamos nuestra vida, porque es un Padre que nos protege de pecados futuros, porque nos está capacitando para poder ayudar a otros, que es lo que veíamos. Y todo eso es hermoso, es bíblico y tenemos que hacerlo. Pero el mensaje de hoy es para recordarnos el inminente regreso del Señor Jesucristo, que vendrá por los suyos y nos llevará a la casa del Padre. Tú puedes ser parte de esto si has venido al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Si tú lo has hecho y hoy, aun cuando batallas con el pecado, el Señor Jesús es el Señor de tu vida y le buscas a Él para que te lave, para que te limpie, puedes guardar en tu corazón esta esperanza, esta promesa de Jesús, porque dice Pablo en Romanos que Dios no miente. Dice que antes sea todo hombre mentiroso, ¿no? Pero Dios no miente. Entonces, hasta aquí diríamos, bueno, ¿y qué onda con lo del COVID? Bueno, el COVID vemos que nos enseña que vivimos en un mundo caído, que clama por la redención. Nosotros, como veíamos también en sesiones pasadas, no podemos entender la gravedad espiritual del pecado hasta que nuestros cuerpos no se enferman. Es cuando lo entendemos. El COVID es una manifestación física de que el pecado existe y que destruye nuestras vidas. Pero como cristianos, entonces, nuestro llamado no es mirar hacia todos lados, sino pensar y estar conscientes sobre todo y vivir con la esperanza de que el Señor viene pronto. Tenemos un problema y el problema en nuestra pecaminosidad es que somos muy malos para esperar. Nos decimos, ahorita decía, el título del mensaje es La espera y vemos qué esperamos. El problema es que no sabemos esperar. Y esa es la segunda parte del mensaje de hoy porque ¿y qué hacemos mientras? No sé si todos aquí han visto en la película Shrek y el burrito, no sé qué película, pero le voy a narrar. Hay un burrito que está yendo de un lugar a otro y va como compañero de viaje. Y es una parodia a lo mejor de muchos niños, pero también de muchos adultos. Somos iguales, nos desesperamos. Y el burrito cuando está yendo en el viaje, a cada rato pregunta, ¿ya merito? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Ya merito? Y es así, ¿cómo decirlo?
fastidioso. Pero así somos nosotros. No sabemos cuándo pasará. Lo que sí sabemos es que somos muy malos para esperar. Somos tan malos para esperar y la Biblia nos da ejemplos de eso. Por ejemplo, Abraham tenía una promesa de Dios. Se desespera Sara. ¿Y qué hacen con Agar? Una cosa terrible. Se lo pueden leer en Génesis. Toma a otra mujer, tiene un hijo fuera de su matrimonio y al final Dios cumple su promesa porque Dios es fiel, pero él se desesperó, no esperó. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Saúl? Saúl tenía que esperar que llegara Samuel para que hiciera los sacrificios, se desesperó, pecó y le costó la bendición de ese rey. De igual manera nos pasa a nosotros. Somos muy malos para esperar y en esto que tenemos de malos para esperar, debemos saber cómo esperar. Ya sabemos qué esperar. Esperamos que nuestro Señor venga y va a ser en cualquier momento. Ahora, ¿qué hacemos mientras esperamos? Lo primero que tenemos que hacer es, el punto, aguardar la esperanza. Vayan a sus Biblias, por favor, en Tito 2, del 11 al 14. Vamos a leer ese pasaje. Aguardemos la esperanza bienaventurada. Busquen en sus Biblias, por favor. Bueno, dice el pasaje. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está cómo aguardamos la esperanza y qué tenemos que aguardar y cuál es el requisito, si lo quieres ver así, para tener esta esperanza. Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Nosotros, cuando venimos a Cristo y Cristo nos perdona, tenemos que renunciar a la impiedad, a esos deseos mundanos y vivir como el Señor nos manda. Saber que el Señor viene tiene que ser un incentivo, una motivación para nosotros para vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda, no vivir en pecado. ¿Podemos vivir sin pecar? No, somos pecadores. Pero una cosa es pecar porque soy pecador, otra cosa es vivir pecando. Otra cosa es vivir en la inmundicia. Otra cosa es decir que eres cristiano, pero seguir revolcándote en tu lodo. Eso es lo que no es admisible, porque entonces el llamado para ti sería arrepiéntete porque lo que pasa contigo es que no eres cristiano. Bueno, segundo punto, aguarda la esperanza. Segundo punto, y este punto es muy importante, busca las cosas de arriba. ¿Por qué es muy importante este punto? Estamos buscando en todos lados. ¿Y por qué te digo estamos buscando en todos lados? Buscas en internet explicaciones, buscas en los periódicos información sobre el COVID, buscas en redes sociales a lo mejor terremotos, buscas señales. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace alguien que no tiene clara la escritura o que no es cristiano? Mira un acontecimiento terrible en el mundo, como un terremoto o como una pandemia, e inmediatamente dice son señales del fin. En todo lo que acabamos de ver, hermanos, en todos los pasajes que acabamos de ver,
no dice en ningún momento que la venida del Señor para con los suyos venga precedida de señales. Estás buscando a la izquierda, estás buscando a la derecha, estás buscando bajo las piedras, estás buscando en todos lados y no estás poniendo tus ojos en el lugar correcto. Vayan a Colosenses 3, del 1 al 4. En Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo nos dice qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos mientras aguardamos esta venida del Señor. Si pues, dice, estoy leyendo ya, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No las de la izquierda, no las de la derecha, no en internet, no busques en Instagram, no busques videos de gente que está lucrando o en forma de morbo, haciendo cosas que no deberían. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Les puse en amarillo esos dos porque los dos son órdenes de Dios. Dios te dice, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el COVID? O en el terremoto, o en el maremoto, o en lo que está pasando en general. Es una realidad que estamos infectados de pecado y que el mundo no está bien. Pero nuestra misión y el mandato de Dios, perdón, es poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es importante poner la mirada arriba y no abajo. Ese es el segundo punto, busca las cosas de arriba. Y el tercer punto es anima y edifica a otros. Con el conocimiento que el Señor te da, con el conocimiento de abrir tu Biblia y de mostrarles la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor regrese por los suyos, aguarda la esperanza, busca las cosas de arriba, entonces anima y edifica a otros. Todos los pasajes creo que me encantan, los de hoy, pero este en especial tiene algo muy lindo también. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice. Perdón, no les dije el pasaje. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Búsquenlo, por favor. Y también vale la pena que lo subrayen. ¿Y por qué vale la pena? Porque empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, si eres cristiano, si has creído, si tienes un nuevo corazón, si Dios te ha renovado. Ese es de Colosenses. Ya podemos leer Tesalonicenses 5. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto es muy importante. Dios no nos puso en este mundo para sufrir. Dios no nos puso en este mundo para regalarnos el COVID. Dios no se deleita con eso. Dios no nos puso para mostrar su poder y decirles, miren, así ejecuto yo mis juicios. Y no me importa que hayan creído o no en el Señor, van a sufrir. No, Dios no nos puso, Dios no nos ha puesto para ira. Hago la transición rápida de Pablo hablándonos. En algunas cartas lo podemos hacer, es válido, porque las cartas fueron escritas a los santos. Muchas de las cartas dicen así, a los santos. Y los santos somos todos aquellos escogidos por Dios que han
disfrutado del Evangelio y del perdón de los pecados. Entonces, puedo aplicar directamente y decir, porque no nos ha puesto Dios para ira, e incluirme como si fuera yo un tesalonicense. Ustedes también lo pueden hacer en las cartas. No lo podemos tomar en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios. Son situaciones distintas. Pero en las cartas lo puedes hacer. Por eso las cartas de repente se te hacen a lo mejor más fáciles de leer que otros pasajes. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Otra vez los pasajes, se dan cuenta, cada vez que hay esperanza está el Evangelio ahí, clavado el Evangelio, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, este velemos es ya sea que vivamos o que durmamos. Quiere decir, ya sea que estés vivo o que estés muerto, vivamos juntamente con Él. Esto es la relación perfecta entre Cristo y la iglesia. La iglesia, vivos o muertos, juntos, todos los creyentes de todas las épocas. Y Cristo, el esposo, las bodas del Cordero, la unión perfecta, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo donde el cuerpo es, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, es la unión perfecta. Vivamos juntamente con Él, es una unión inseparable. Por eso dice, por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Entonces, el mensaje de hoy podemos redondearlo en cómo esperar. Bueno, primero es que esperamos la venida del Señor, que en cualquier momento venga y nos lleve con Él a esas moradas que Él ha preparado. ¿Y qué hacemos mientras viene el Señor? Aguardemos la esperanza, lo vimos en Tito 2. Busca las cosas de arriba, Colosenses 3. Anima y edifica a otros, Primera Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Pues mis amados hermanos, doy gracias a Dios porque concluimos con el estudio sobre el COVID y pues me gustaría que compartieran con qué se quedan, qué piensan del estudio. Hablar de los tiempos finales siempre es un tema polémico para muchos cristianos. Quiero decirles que a lo largo de muchos años, mucha gente sigue sin ponerse de acuerdo de si el juicio, de si el milenio, de si las persecuciones, de si la tribulación, etc. Muchas cosas acerca de lo que habla la gente, los eruditos, pues. Pero hay una realidad innegable en todo aquel que estudia seriamente la Biblia y que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús viene, es un hecho. Es inminente, es un hecho. Nadie sabe cuándo, es un hecho. Lo demás, dejémoslo para cuando el Señor venga y nos pongamos de acuerdo, porque pueden caer o podemos caer todos en banalidades, en discusiones o en polémicas que no tienen sentido, en donde se gozaría más Satanás por polemizar acerca de que si la interpretación de un pasaje es así o asado, cuando la realidad es la que les acabo de decir, es la que dice la Biblia, es la que debemos de creer todos nosotros. Pero bueno, entonces, pues les escucho, adelante. Yo, Hola Lili, dime. hola. Bueno, yo me quedo con esto tan hermoso que habla acerca del arrebatamiento, ¿no? Que sabemos que el Señor vendrá en cualquier momento, como bien usted lo acaba de mencionar, y nos tenemos que centrar en ello porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, estar preparados. Debemos de tener la esperanza de que el Señor nos llevará a la vida eterna, nos llevará a disfrutar la vida eterna, ¿no? Pues sabemos que el Señor no miente, el Señor vendrá
Y también pues me quedo con que no, a veces no sabemos esperar, ¿no? Nos desesperamos y pensamos en qué momento vendrá o nos preguntamos cuándo será eso, ¿no? Estamos esperando, entonces debemos de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación de Dios y no vivir en pecado, ¿sí? O sea, nuevamente, pues, hacer hincapié en que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de no vivir en pecado, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, no estarnos afanando en lo que nos sucede cada día y debemos de estudiar su palabra, poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Y bueno, pues que Dios nos ha puesto para, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues eso que tenemos que saber aguardar, saber esperar y tener toda la fe de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos llevará a la vida eterna. Me quedo con eso, señor Juan Enrique. Muy bien. Oye, ¿y te acuerdas cuál es la palabra de ven Señor Jesús? Vence, no. Es Maranata. Ah, sí, perdón, Maranata, sí. Maranata. Voy a ver si me acostumbro a saludarlos así, como Maranata. como hacían los antiguos cristianos. Muchas Ok, gracias. Dios te bendiga. gracias. Gracias. ¿Quién más nos quisiera compartir con qué se queda? Regina. Regina. Yo escuché Tarjena, yo qué sé. Y le escribí. Y yo me quedo con que esperamos la venida del Señor, que debemos de mirar hacia arriba, ¿no? Y también que cuando dijiste que hay gente que busca el fin del mundo con terremotos y cosas. Sí. Y está. Muy bien. Sin duda vendrá un juicio. Sin duda ocurrirá todo lo que la Biblia dice. Sin duda. Pero Dios no nos puso para ira y eso nos debe llenar de ánimo a nosotros. Así es. Si crees. Chele, ya que estás por ahí, Rodrigo. Yo primero. Yo me quedo con que debemos esperar pacientemente cuando regrese el Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora, no sabemos cuándo va a venir, debemos estar preparados, debemos esperar pacientemente a que Dios aquí no nos puso para ir, nos puso para demostrar su poder y como dices en un momento, no debemos preocuparnos si somos creyentes, si realmente creemos en Cristo. Oye, pero sí nada más, no se te olvide que aguardar pacientemente también es buscar las cosas de arriba, animar y edificar a otros. Es parte de nuestra misión, ¿ok? Okay. Compartir el evangelio. ¿Cheli? Bueno, Buda, la palabra del arrebatamiento y Arpazo. arpazo. Y cuando mencionabas en Juan que dice que nadie los puede arrebatar, recordé una que, o sea, dice nadie te puede arrebatar. ¿Por qué? Porque es el Señor quien te tiene agarrado, no nosotros nos agarramos a Él. Él nos tiene agarrados. Es como, por ejemplo, cuando vamos a cruzar la calle con los chamacos, nosotros agarramos su mano porque ellos nos pueden soltar. Entonces, esa parte de ver que el Señor
dice que nadie te puede arrebatar de Él, es porque Él te tiene agarrado y sabe que te va a sostener, aún tú sueltes su mano, Él te va a agarrar y es así como que, y te da confianza y hace que la espera no desespere, que te pongas en lugar de desviar la mirada, dice la parte de las cosas de arriba, generalmente dejamos de levantar nuestros ojos al cielo cuando viene la situación difícil, y es tan fácil levantar tus ojos y saber que el Señor está allá, y no lo hacemos. Generalmente bajamos nuestra cabeza cuando deberíamos de levantarla, como cuando creo que es el Salmo 3, cuando dice que David decía que levantaba su cabeza, o sea, lo agarraba así prácticamente para que recordara que quien te levanta, pues es el Señor. Y eso es con lo que me quedo. Sí, muy hermosas tus palabras, porque cuando nosotros podemos a lo mejor pensar que nos podemos gloriar en algo y decir, ay, qué bueno soy, me arrepentí. Cuando abres la Biblia y el Señor te llama a venir en arrepentimiento, pero cuando te arrepientes de tus pecados y Dios te ha perdonado y entiendes la obra de Cristo y abres la Biblia y te das cuenta que no fuiste tú, sino que el Señor te arrastró, toda la gloria es para Él. Wow, te caes pues a sus pies. Gracias, muy bien, muy amable. ¿Quién más? Yo, hermano. Adelante, Emilio, adelante. Hola, hermano, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me quedo con que nosotros como cristianos estamos esperando la venida del Señor, que ya está cerca. ¿Cómo la debemos esperar? Aguardando las esperanzas y siempre, siempre buscando las cosas de arriba. Al igual me voy con lo que dijo la despedida y el saludo, de que antes se saludaban como que el Señor viene. Eso, me quedo con eso. Y por último, y lo más importante es que a los hijos de Dios nadie se los arrebata. Yo con eso me quedo el día de hoy. Wow, igual coincido contigo. Es que cuánta seguridad, ¿no? De saber que estábamos en su mano. Vientos. Gracias, Emilio. Señor Nada, viene. hermano. El Señor viene. ¿Quién más anda por ahí? A mi sobrino. Adelante, sobrinos, por favor. Yo me quedo con que hay que aguardar la espera ante la llegada del Señor, que siempre hay que mirar hacia arriba, nunca a la derecha, abajo, a los costados, siempre arriba, porque el Señor está con nosotros y siempre lo estará. Que nos podemos arrepentir antes de la llegada del Señor, que somos arrebatados de Él, que Él tiene un propósito en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, y con eso me quedo. Muy bien. Dani. Buenas tardes a todos. Pues yo me quedo con que no sabemos esperar, que Dios no hizo esto solo para mostrar su poder, y no lo hizo porque nos ama nosotros a Él. Pues eso me quedo. Hermoso, Dani. Muy bien. Oye, Dani, ¿cuándo viene el Señor? ¿Qué fecha dijo? Nunca hay fecha. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Ahí va a hablar tu papá. Adelante, brother. Oye, pues muy interesante ese tema. Fíjate que en cuanto a esa espera, realmente estamos muy desesperados. Y en especial, yo. Okay. No sé si aplique ese texto que leíste, Tito. Dice, palabra fiel de esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de obras buenas. Digo, si hay un tiempo que vamos a estar esperando, pues sería una opción, no vamos a ocuparnos de cosas buenas, dice. Cosas buenas y útiles para los hombres.
Y coincido con el final que dijiste, que hay cosas que pues caían en discusión, ¿no? Y aquí mismo igual lo dice, ¿sí? Evita cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones, porque son vanas y sin provecho, ¿no? Entonces, me quedo con esos puntitos que si bien estaban antes de lo que habíamos mencionado, pero pues, como dicen mis hijos, hay que tener todo en manos de Dios, ¿no? Esperar y saber esperar. Y mientras esperamos, pues ocuparnos de ayudar a los demás. Muy bien. Estoy muy feliz de escucharte hablar, de seguir escudriñando en los textos. No tuvimos mucho tiempo porque no tenemos mucho tiempo para profundizar en un estudio tan largo. Pero nadie ha preguntado, ¿y qué pasará después del arrebatamiento? Porque nos vamos a ir con el Señor y luego, bueno, lo voy a decir rápidamente. En 1 Corintios 3, del 11 al 17, podemos encontrar qué va a pasar cuando estemos con el Señor. Todas las obras de las que Pedro habla no son para salvación. Esas obras no nos salvan. Lo que hizo Cristo en la cruz es para salvarnos y nosotros depositar nuestra confianza y fe en Él. Pero ¿por qué las obras? Bueno, un día todos vamos a rendir cuentas al Señor. Todos. Esas cuentas que vamos a rendir son las obras que el Señor va a ver que hicimos. Y va a ver si esas obras son piedras preciosas o son paja. Esas obras van a ser probadas por fuego. Y entonces conoceremos qué va a pasar con nosotros. No para condenación, no. Ese día que esperamos, el Señor va a entregar, haz de cuenta como, es que son galardones, son premios, diplomas a todos sus hijos con base a sus obras. Evidentemente, pues, ¿qué cara vamos a ponerle al Señor? Si tu vida aparentase tener a lo mejor una vida religiosa, pero en realidad no eras tan apegado al Señor y nada más era una cáscara, cuando tus obras sean probadas, no van a pasar la prueba, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente, ¿sí? Me motivaste a verlo. 1 Corintios 3, del 11 al 17. A ver. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué estamos edificando cada uno de nosotros? Tú lo sabes, yo no lo sé. La obra de cada uno se hará manifiesta. Manifiesta es, va a mostrarse. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. No es nada más así, se va a poner por fuego a ver si esa piedra preciosa que dices que tienes de verdad es piedra preciosa. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vale la pena seguir estudiando esto y clavarte y decir, el Señor, cada uno, dice en otro pasaje, cada uno recibirá su alabanza. Entonces por eso es muy importante lo que hacemos con nuestra vida, cómo nosotros vivimos agradecidos por el Señor y manifestando con nuestras obras que el Señor nos salvó, que somos cristianos. Bueno, pues mucha suerte en el fuego a todos. Ok. ¿Quién más por ahí? Adelante. Creo que falto yo. Hola, Sofi, adelante.
Pues yo me quedo con examinar mi vida en estos momentos, precisamente, ¿no? Examinar dónde estoy poniendo la mira y recordar que efectivamente Dios no nos suelta, los que nos soltamos somos nosotros, pero aún así Él está ahí paciente esperándonos, ¿no? Como lo que escuchábamos en la prédica, esperando nuestro regreso y recibiéndonos con fiesta, ¿no? Ujú. Entonces, con eso me quedo, con poner la mirada en las cosas de Dios, en estar cosechando oro, plata y no lo que leías ahorita, ¿no? Paja, que eso se quema y lo único que no se quema pues es el oro y las piezas preciosas, ¿no? Piedras preciosas. Así es. Entonces, a cosechar para el Señor. Amén. Y de hecho el oro se purifica en el fuego, brilla más. Muy bien. Y gracias, Sofi, porque es una invitación para que todos examinemos nuestra vida, qué estamos haciendo, porque es muy fácil desviarse, muy fácil voltear a ver hacia todos lados y no hacia el cielo. Creo que sobre todo, como decía Cheli, cuando tenemos problemas, eh, somos más presa fácil. Muy bien. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Hola, hola. Es que hoy no los vi, hoy no pusieron su cámara. Ah, es que mandamos a reparar la computadora. Estaba Ok. enferma. Qué bueno verlos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Con qué se quedan? Pues hay que estar preparados en la vida del Señor, examinándonos día a día, siempre buscando los caminos del Señor y su bendición, que es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Como dice en Corintios, nuestras obras se van a probar, y eso es para cuando nosotros, el día que estemos en la presencia del Señor, va a ser probada nuestras obras y es donde vamos el Señor nos va, es un, del trono blanco donde vamos a hacer, eso va a ser la planeación de nuestras obras, ¿no? En cuestiones sobre el crecimiento espiritual y todo eso. ¿Sí? Me quedo con eso y es buscar todos los días, cada día siempre los caminos. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Nada más, perdón, Jonathan, perdón, casi no te escuché lo último que dijiste. ¿Mencionaste el trono blanco? Sí, en eso de Corintios, cuando dice que nuestras obras van a pasar por el fuego y es donde vamos a tener oro, si estamos en piedras preciosas, oro, plata, heno, hojarasca y madera, si no me equivoco. Uh-huh. Y es donde el Señor va a poner a prueba, a pasarlo por fuego, y es donde nosotros vamos a tener ¿cómo decirle? A ver, la otra vez lo vimos en una predicación con su hermano. Donde dice que en el 14, en el 3, 14, donde si permanece en la obra de alguno sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Sí? Ese es en el trono blanco, donde el Señor va a premiarnos en cuestiones de corona, ¿sí? En nuestras obras, porque todo va a pasar sobre fuego. Al final de cuentas, cuando el oro, cuando se moldea, siempre se pasa por fuego, siempre sale el puro. Sí. Así de todo. Pues eso es lo que... Excelente, hermano. Muchas gracias. Ahora sí te escuché muy bien. Gracias. Sí, pues, ahora sí, complementarlo nada más con lo que todos han dicho mis hermanos, concuerdo con todo lo que les dicen, pero con lo que yo más me quedo es que también es un tiempo en el que nosotros debemos de buscar más a nuestro Señor
pero también de invitar a otros hermanos que no sabemos si se están congregando, si están asistiendo a algo, si están teniendo un momento de oración, porque a veces, muy difícilmente, si alguien, a veces estamos dormidos, pues dormidos en nuestra fe, pensando que solo con escuchar la palabra los domingos es suficiente, pero no. Tenemos que seguir buscando a nuestro Señor en todo nuestro día, como usted decía, todo el día. A veces cocinando, lavando, podemos estar escuchando la palabra del Señor, podemos estar orando por algún hermano que esté padeciendo, ya sea de salud, de alimento, de trabajo, o que nos hayan contado que está teniendo algún padecimiento, o al menos cuando vamos a desayunar, todos en familia podemos pedir con nuestros hermanos, o cuando vamos a dormir. O sea, siempre estar en oración, pero lo que, no sé si es en Tesalónica, pero nos exhorta Pablo a que nosotros oremos también uno por los otros. Sí. O sea, que también estemos pidiendo por nuestros hermanos, no solo por nosotros, porque eso es el amor en Cristo, eso es el amor por la iglesia, por los hermanos, también pidiendo por sus necesidades, o si alguno de nosotros, a veces no sabemos qué es lo que cada uno está pasando, la verdad no lo sabemos, por eso siempre debemos de pedir por los demás, que Dios esté ahí también con ellos presentes, tocando su corazón, alentando, porque pues realmente no vivimos en nuestros casos, ¿verdad? No sabemos cada uno qué es lo que está padeciendo. Y eso es lo que nos pide Pablo también que hagamos por los demás. Importantísimo orar. Me quedo yo con eso. Muchas gracias. Yo me quedo con que no nos tenemos que preocupar por las cosas de aquí y que tenemos que estar preocupados por que estamos viendo en nuestras vidas y en cómo vamos espiritualmente. Y también por las cosas del cielo, no por el mundo de que estamos haciendo y el sonido, que estemos buscando cosas que no son importantes, que no nos benefician en nada, sino buscando las cosas de Dios. Y que también hay que compartir la palabra con personas que no tienen conocimiento. Y está Amén, muy bien. Oye, está muy tranquilo nuestro hermanito pequeño, nuestro cristianito más pequeño de ahí de su casa. ¿Por qué está muy tranquilo? ¿Qué está haciendo? Ah, ahí está la explicación. Está viendo los planetas. Bueno. Ok. ¿Está por ahí también Candy, Miguel? Sí, hermano, aquí estamos. Hola, hermanito. ¿Pudieron escuchar algo? Escuchando. Realmente no lo pudiste haber descrito bien. Si somos de Cristo, tenemos que tener puesta nuestra esperanza y ser pacientes en Él. Y nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y como lo que han estado haciendo la mayoría de los hermanos, alentándonos unos a otros. Esa es realmente nuestra esperanza. Y no nos preocupemos cuando estemos en la presencia de Él. Nuestras obras serán probadas. Y Él sabrá, Él es bueno y galardonador con toda la obra de cada uno. Él sabe recompensar. No hay tanto de qué preocuparse. Sabemos que estamos en este mundo cometiendo pecado, porque nuestra carne es sujeta a pecado, pero pues nuestra lucha y nuestra mirada está puesta y firme en Él, y Él sabe recompensar y cuidarnos. Es eso nada más, hermano. Lo describiste muy bien, todo. Amén, amén. Toda la gloria para Dios, mi hermanito. ¿Y Candy está por ahí?
No, no está. Ok. Sí. De todas maneras, le compartimos el video a ver si lo puede ver en No, la ella sí lo ve. Ella sí lo ve. Ok. Irma. Hola. Hola, Irma. Bueno, pues ya casi todos lo dijeron, ¿no? Pero la verdad es que pues me quedo con esta cita de Apocalipsis 22:20 que dice que el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y pues en breve quiere decir en un instante, ¿no? Pues ahora sí que nadie sabe la hora ni el día, y pues vemos que todo se va cumpliendo, que también en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y una vez comentaba yo con una amiga también en Cristo que muchos de nosotros a veces, y pues por todo lo que estamos pasando, decimos, ay, ya quiero que vengas, Señor, ¿no? Ya nos queremos ir. Pero ella me contestó con algo que me hizo reflexionar mucho. Me dice, oye, espérate, dice, hay muchos, y más principalmente pues, de la familia, ¿no? La familia en carne, de sangre, pues que dice, ¿te imaginas que venga? Pues imagínate todos ellos, ¿no? Los que se van a perder. Entonces eso pues me hizo reflexionar mucho, y es más que nada también, como decía mi hermana, ay, no me acuerdo, la que comentó antes que de Miguel, que que pues también eso nos tiene que animar para compartirles a más gente, ¿no? Sobre todo porque, por eso lo dice esa palabra, ¿no? Que muchos lo tienen por tardanza, pero Él ahora sí que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, esa es la misma paciencia que nosotros debemos de tener, como le decía Miguel, o sea, tener esa seguridad de que si estamos en Cristo, pues sabemos que vamos a ir con el Señor, porque pues, la salvación sabemos que no se pierde. Realmente, una vez escuché, realmente el que dice que se pierde, pues es porque nunca fue salvo, ¿no? Y de la misma manera, pues estar preparados, como bien lo dijiste, o sea, vamos a seguir pecando, pero por eso dice su palabra que siempre tenemos que estar constantemente en oración, siendo agradecidos y pues también poniéndonos a cuentas, ¿no? Porque a veces con nuestros propios pensamientos ya pecamos, ¿no? Y bueno, pues también me pasó en la semana que platicaba con una persona que de repente me dice, ¿y tú qué haces tus ratos libres? Los fines de semana, bueno, pues me gusta leer la Biblia, y de ahí salió, ¿no? Que era cristiana, porque pues no me puedo congregar ahorita. Y él como que me contestó, bueno, sí, yo también, pero como que no, como que ahorita no es el momento, ¿no? Casi me lo dijo, y yo solo le hice esa pregunta de decirle, ¿y tú sabes a dónde vas a ir cuando te mueras? La verdad sí le sorprendió porque ya estaba en su cara, y me dijo, bueno, nunca lo he pensado. Le digo, es que esa es precisamente la seguridad que debemos de tener, porque la palabra de Dios dice, y bueno, pues ya medio le compartí. Sí. Casualmente él dice que tiene un amigo en Chenku, Álvaro Chenku, y que ya se lo había alguna vez comentado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos más que aparte, digo, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Estar meditando en la palabra, escudriñándola, pues tener la comunión con el Señor, de estar firmes, confiados, de saber que tenemos un Dios amoroso, poderoso, que nos perdona, pero también más que nada de compartirle a toda aquella gente, y sobre todo ahorita, ¿no? Con todo lo que está pasando, que sabemos que en cualquier momento, pues mucha gente como se está yendo, y no sabemos si son salvos. Y bueno, yo me quedo con eso.
Buenísimo, buenísimo tu comentario. Ciertamente vengo en breve. Tiene que ser la pauta para que nosotros entendamos por qué la Biblia dice que el día del arrepentimiento es hoy. Y como bien dices, y creo que sí tocaste muchas fibras en mí cuando dijiste, reflexionemos sobre cuánta gente nosotros conocemos, amigos de trabajo, familiares, gente muy cercana que amamos, que no están en Cristo. Ellos no se irían. Entonces, hasta cierto punto sí es egoísta, ¿no? Decir, bueno, pues yo ya me voy, yo ya tengo mi boleto y pues sorry por los demás, ¿no? Cuando deberíamos hacer más grande esto, ¿no? Sin embargo, también podemos entender por qué el Señor no ha venido, ¿no? Porque hasta que no se conviertan todos los elegidos y todos los escogidos, entonces no vendrá. Pero si nosotros no movemos nuestros piececitos para predicar el Evangelio, entonces se va a tardar todavía más. Pues muchas gracias, hermanos. La verdad es que muy edificantes todos los comentarios. Me encanta que comenten porque como que nos nutrimos todos. Por ahí vi que algunos desesperados ya se salieron. Pero es padrísimo que estén, que continúen y que estén comentando siempre. La próxima semana iniciaremos con otro estudio. Estaremos orando por saber hacia dónde nos llevará el Señor. Pero ya iniciamos verso a verso, iniciamos ya estudio de algún libro, ya les confirmaré cuál es, versículo por versículo, como vimos Filipenses. Entonces, no sé, Cheli, ayúdame con la oración final, porfa. Sí. Amado Padre, a ti sea toda la honra y la gloria, Señor, y solamente para ti nuestra adoración. Gracias por permitirnos poder escuchar tu palabra, por mostrarnos, Señor, y recordarnos dónde debemos estar, dónde debe estar nuestra mirada. Que recordemos, Señor, que nuestra mirada tiene que estar en las cosas del cielo, en tus cosas, Señor, y hacer las cosas que nos has mandado hacer. Pon en nuestra boca palabras que puedan ayudar a nuestros hermanos y a los que no te conocen, Señora, para que te conozcan. Te damos gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos recuerdas que tú nos tienes agarrados de la mano. Aún nosotros nos soltemos, Señor, tú estás abrazándonos. Gracias por tus promesas. Ayúdanos a recordarlas, ayúdanos a cimentarnos, Señor, en tu palabra, a que nuestras raíces estén profundas en ti, Señor, y cuando vengan las pruebas, los vientos, esas raíces sean nuestra ancla para poder glorificarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Padre, que esta semana sea de bendición, que podamos proclamar tu nombre. Te doy gracias por la vida de nuestros hermanos que se pudieron reunir y los que no también, Señor. Ten cuidado de nosotros para que todo lo que hagamos, digamos y pensemos, Señor, sea para la honra y para tu gloria. Oramos esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pues Maranata, hermanos. Maranata, sí vamos a saludar ahora. Maranata. Dios les bendiga, hermanos. El Señor viene. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Igualmente, excelente semana a Dios todos. los bendiga. Hasta luego. Bye, Voy a bye. seguir tomando mi Hasta luego, buenas noches. chocolate. Adiós, Lili. Adiós, Irmis, Adiós, hasta Lili, luego. Dios la bendiga. Adiós, señor Juan Enrique. Adiós. Hasta luego.